Imaginen un bosque tan denso que la luz apenas logra filtrarse. Árboles altos y viejos, raíces retorcidas que parecen atrapadas en un silencioso grito de desesperación, y un aire pesado, cargado de humedad y un extraño olor a tierra que no se siente en ningún otro lugar. Aquí es donde Carlos, Julia, Esteban y Paula decidieron acampar. Eran amigos desde hacía años, unidos por recuerdos y aventuras, y todos compartían la pasión por la naturaleza. Querían un lugar solitario, apartado de la civilización, donde pudieran desconectar. Y encontraron exactamente eso, aunque al final, desconectar no fue lo único que sucedió. La primera noche pasó tranquila. Al caer el sol, encendieron una fogata, compartieron risas y contaron historias. El viento susurraba entre los árboles, y el sonido del río cercano añadía un ritmo constante, como el latido de una criatura dormida bajo la tierra. El grupo se sintió cómodo, relajado, como si el bosque los acogiera. Julia, que era la más supersticiosa, mencionó algo acerca de los espíritus del bosque, figuras antiguas que, según leyendas locales, cuidaban esos parajes de los intrusos. Los otros la tomaron en broma, se rieron y continuaron charlando hasta que el cansancio les venció. Fue en la madrugada cuando todo comenzó. Paula fue la primera en despertar. Le pareció escuchar un crujido, un sonido que venía de la oscuridad más allá de la fogata, que ya se había reducido a cenizas. Pensó que tal vez era un animal, o algún árbol movido por el viento, y decidió volver a dormir. Sin embargo, esa sensación inquietante se mantuvo en su mente, como un susurro persistente. A la mañana siguiente, cuando contó a sus amigos sobre el ruido, ninguno le dio importancia. Esteban incluso la molestó un poco, diciéndole que había sido el espíritu del bosque. Paula sonrió, pero había algo en sus ojos, una especie de preocupación que no desaparecía. Pasaron el día explorando los alrededores, recogiendo ramas secas para la próxima fogata, admirando las cascadas y tomando fotos. Durante el paseo, Julia notó algo extraño, huellas, pequeñas y ligeras, pero claramente visibles en el suelo húmedo. Eran huellas humanas, descalzas y algo deformes, como si alguien de pies muy pequeños hubiera caminado por ahí. Al principio, se sorprendió, pero rápidamente se convenció de que debían ser de algún excursionista perdido o de alguien de un campamento cercano. Aunque lo extraño era que no habían visto ni escuchado a nadie más en kilómetros. Le comentó a Carlos, quien se encogió de hombros y continuó caminando. Esa noche, la inquietud volvió. Alrededor de la fogata, el ambiente parecía más denso, los sonidos del bosque parecían distintos. Mientras todos cenaban en silencio, Paula escuchó un susurro, suave, casi inaudible, como una risa que se desvanecía en el viento. Alzó la vista y miró a sus amigos, que parecían ajenos, riendo y bromeando. ¿Se lo estaba imaginando? Sintió como el corazón se le aceleraba, pero decidió no decir nada. Quizás era solo cansancio. Horas después, cuando la fogata estaba casi apagada y todos dormían, Carlos se despertó. Sintió una presencia, una especie de sombra que lo observaba desde la distancia. A su derecha, escuchó el crujido de hojas, lento, deliberado, como si alguien intentara caminar sin hacer ruido. Abrió los ojos de golpe y, por un instante, vio una figura a unos metros de distancia. Parecía un niño, pero no podía ver su rostro, solo una silueta pequeña, inmóvil, que parecía mirarlo. Parpadeó, y la figura ya no estaba. Pensó que había sido un sueño, una ilusión de la noche. A la mañana siguiente, decidió no decir nada a los demás. El tercer día comenzó con un ambiente más pesado. Paula y Julia se despertaron con profundas ojeras, diciendo que apenas habían dormido. Julia contó, entre risas nerviosas, que sentía como si alguien la hubiera estado observando toda la noche. Paula, más seria, dijo que había soñado con un niño pálido, que la llamaba desde la oscuridad. No le veía el rostro, pero sentía una desesperación que aún le hacía temblar las manos.
Esteban y Carlos intentaron calmarla, aunque en realidad ambos comenzaban a sentirse incómodos. Sin decir nada, empezaron a pensar que quizás era momento de irse. Sin embargo, las cosas cambiaron rápido esa tarde. Mientras recogían las tiendas, Julia se adentró en el bosque en busca de más leña. Pasaron 20 minutos, 30, y no regresaba. Los demás comenzaron a llamarla, cada vez con más preocupación, pero no hubo respuesta. Después de una hora, decidieron ir a buscarla, gritando su nombre. Mientras avanzaban, vieron algo que los dejó helados. En el suelo, estaban las mismas huellas descalzas que Julia había encontrado antes. Solo que esta vez, eran mucho más claras, y parecían rodear el área donde se encontraban. Paula sintió un escalofrío y agarró la mano de Esteban, que también parecía asustado. Cuando finalmente encontraron a Julia, estaba de pie en medio de un claro. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían perdidos. Al acercarse, intentaron hablarle, pero ella solo murmuraba cosas incoherentes, palabras que parecían formar un idioma extraño, antiguo, o tal vez sin sentido. De pronto, comenzó a reírse, una risa que no parecía suya, y se desplomó en el suelo. Esteban la sacudió hasta que volvió en sí, y al despertar, Julia no recordaba nada de lo que había sucedido. Pero insistió en que debían irse, algo en su interior le decía que ya no estaban seguros en ese lugar. Esa noche, decidieron no encender la fogata y se quedaron en sus tiendas, escuchando los sonidos del bosque. Fue Carlos quien primero escuchó el llanto. Salió con cuidado, pensando que tal vez algún animal estaba cerca. Pero el llanto continuaba, un sollozo bajo y trémulo que parecía emanar de la nada, como si el bosque mismo estuviera llorando. Paula también salió y, al oírlo, su rostro se cubrió de terror. El llanto sonaba como el de un niño pequeño, perdido y llamando a su madre. Esteban intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Entonces, de entre los árboles, algo emergió, una figura pequeña, de cabellos oscuros y piel pálida, parada a unos metros de ellos, sin moverse. Aterrados, el grupo retrocedió hasta sus tiendas. Intentaron mantenerse en silencio, pero los sonidos continuaron. El niño desapareció, pero aún podían escucharlo moverse alrededor de ellos, susurrando y riéndose en voz baja. Julia, ya presa del pánico, comenzó a llorar, diciendo que algo la estaba llamando, que no podía ignorarlo. Mientras la intentaban calmar, vieron algo que los hizo estremecer. En la tienda de Paula, alguien había dejado una mano marcada en la lona, una huella diminuta y sucia, como la de un niño que estuviera atrapado ahí dentro, rogando salir. Al amanecer, ya no pudieron más. Recogieron sus cosas a toda prisa y comenzaron a correr, guiados solo por el instinto de sobrevivir. Nadie miraba hacia atrás, nadie decía nada, solo querían alejarse de aquel lugar maldito. Pero a medida que se internaban en el bosque, el camino parecía perderse. Los árboles parecían estirarse, como si quisieran atraparlos, y el mismo río que antes les sirvió de guía ahora parecía guiarlos en círculos. Estaban atrapados. Pasaron horas sin que encontraran el camino de regreso, hasta que, exhaustos, se detuvieron en un claro. Carlos se derrumbó en el suelo, sintiendo que toda esperanza se escapaba de sus manos. Julia, en un estado de pánico absoluto, miró hacia el borde del claro y allí lo vio otra vez, el niño. Estaba más cerca, sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, y su rostro tenía una expresión de tristeza infinita. El niño levantó una mano, con una voz que parecía salir de lo más profundo de la tierra, les dijo, en un susurro, «Quédense conmigo, estoy tan solo». Y entonces todo se oscureció. Los cuerpos de los excursionistas nunca fueron encontrados, pero desde ese día, los aldeanos de las cercanías cuentan que, al caer la noche, el bosque parece murmurar nombres, llamados desesperados. Algunos aseguran que pueden escuchar el llanto de un niño entre los árboles, y otros, los más osados, dicen haber visto, a la luz de la luna, las siluetas de 4 figuras, caminando sin rumbo, eternamente perdidas en el corazón del bosque.
Imagina una noche cerrada, tan oscura que incluso con linternas resulta difícil distinguir los árboles del suelo. La historia de hoy cuenta lo que sucedió en una excursión que se suponía sería un viaje inolvidable, aunque no de la forma en que ellos habían imaginado. Un grupo de 5 amigos, Luis, Marta, Dani, Laura y Jaime, decidió pasar el fin de semana en un parque natural de montañas remotas. Habían oído rumores de que en ese bosque ocurrían cosas extrañas, luces en la distancia, sonidos inexplicables, y una inquietante historia sobre un guardabosques desaparecido muchos años atrás. Pero, como buenos aventureros, decidieron ignorar todas esas advertencias. Llegaron al parque con mochilas llenas de provisiones, tiendas de campaña, linternas y una valentía que pronto pondrían a prueba. La primera noche fue tranquila, o al menos eso parecía. Mientras cenaban junto al fuego, compartiendo anécdotas y risas, Dani notó algo peculiar, un viejo campamento abandonado, a unos metros del suyo. Parecía un campamento militar, con latas oxidadas, una pequeña hoguera apagada y algo que parecía un viejo casetón de madera. Dani, intrigado, insistió en investigarlo, pero sus amigos no estaban tan seguros. Al final, lograron convencerlo de dejarlo para la mañana siguiente. Sin embargo, en medio de la noche, un sonido rompió la calma del bosque. Era un lamento bajo, como un susurro atrapado en el viento, que se intensificaba por momentos hasta sonar como un grito de dolor. Jaime, el más valiente, salió de la tienda con su linterna para investigar, pensando que tal vez alguien estaba herido. Sus amigos los siguieron, entre asustados y preocupados, pero solo encontraron el silencio y la niebla, que parecía haberse espesado alrededor de ellos. Los sonidos continuaron por un rato, y luego desaparecieron tan repentinamente como habían comenzado. A la mañana siguiente, decidieron ir a inspeccionar el campamento abandonado. No quedaba mucho más que latas y basura esparcida, pero Marta notó algo inquietante. En la madera del casetón había profundas marcas de rasguños, como si alguien hubiera intentado salir, dejando las huellas de uñas desgarradas. El grupo se quedó en silencio, tratando de encontrar una explicación, pero nadie dijo nada. Justo cuando se estaban alejando, Dani encontró algo entre la maleza, un viejo casco de metal, y dentro de él, un papel arrugado. Cuando lo desdobló, encontraron un mensaje escrito con letras temblorosas: si escuchas los lamentos, no respondas. Nunca respondas. La advertencia les puso los pelos de punta. Decidieron guardarse el papel como un recuerdo, aunque no hablaban demasiado del tema. Sin embargo, mientras avanzaban para explorar otros rincones del bosque, el malestar en el grupo comenzó a crecer. Marta, que siempre había sido la más calmada, empezó a hablar en voz baja sobre una sensación extraña, una especie de presión en el pecho, como si alguien o algo la estuviera observando. Luis intentó calmarla, diciendo que probablemente eran los nervios, pero él mismo comenzaba a sentirse inquieto. Esa tarde, mientras cruzaban un arroyo, Laura resbaló y cayó. Al ayudarla a levantarse, Jaime notó que había algo extraño en el agua. Se inclinó para mirar y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reflejado en el agua, había un rostro que no pertenecía a ninguno de ellos, un rostro pálido y anguloso, con ojos oscuros y vacíos. Al alzar la vista para buscar al extraño, solo vio los árboles y el cielo. El rostro había desaparecido. Jaime decidió no contar nada para no asustar a los demás, pero algo en su expresión cambió. De repente, estaba decidido a regresar al campamento y marcharse al amanecer. Al caer la noche, se reunieron alrededor de la fogata, pero el ambiente estaba tenso. Nadie bromeaba ni contaba historias como en la noche anterior. Fue entonces cuando Marta volvió a escuchar el lamento, ese sonido bajo y persistente, que parecía brotar de las profundidades del bosque. Al principio, los otros no lo escucharon, pero pronto el lamento se hizo más claro, como si alguien estuviera cada vez más cerca. Dani, tal vez queriendo mostrarse valiente, gritó al bosque que dejara de hacer ruido. Pero en lugar de silencio, el lamento se transformó en una risa baja, un sonido retorcido que parecía llenar cada rincón de la oscuridad.
Luis intentó apagar la fogata de inmediato, convencido de que el fuego los hacía visibles. Pero antes de que pudiera hacerlo, el lamento cesó, y todos se quedaron en silencio, conteniendo el aliento. Entonces, desde la espesura del bosque, una figura apareció bajo la tenue luz de la luna. Era un hombre, o al menos eso parecía, con el uniforme destrozado de un guardabosques y la piel blanca y demacrada. Sus ojos, profundamente oscuros, miraban a cada uno de ellos con una mezcla de tristeza y desesperación. «No deberían estar aquí», dijo con voz apagada. Y luego, sin previo aviso, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El grupo quedó paralizado, sin saber qué pensar. Marta comenzó a llorar, y Laura la abrazó para intentar calmarla. Decidieron pasar la noche juntos, sin dormir, pero el sueño los venció. Cuando despertaron, al amanecer, notaron que algo les rodeaba en el suelo. Eran huellas profundas de botas que rodeaban el campamento, formando un círculo perfecto. La imagen les provocó una sensación de vértigo, era como si algo les hubiera estado acechando toda la noche. Sin dudarlo, recogieron sus cosas y emprendieron el camino de regreso. Pero el bosque parecía transformado. El sendero, que antes habían seguido con facilidad, ahora se enredaba como un laberinto. Mientras más intentaban avanzar, más se sentían atrapados. Luis intentó tranquilizarlos diciendo que era común perderse en bosques tan frondosos, pero ni él mismo creía sus palabras. La desesperación empezó a apoderarse de ellos. Horas después, con el sol descendiendo, vieron algo al final de un claro, una pequeña cabaña de madera. La esperanza los llenó, pensando que tal vez podrían pedir ayuda. Sin embargo, al acercarse, notaron algo aterrador, era el mismo casetón que habían encontrado el primer día, solo que ahora lucía intacto, como si nunca hubiera estado en ruinas. Era imposible, habían caminado en línea recta, en dirección contraria. Laura, temblando, sugirió que simplemente se alejaran de ahí, pero Dani insistió en entrar para ver si encontraban algo útil. Dentro de la cabaña, el ambiente era pesado y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de marcas de manos, como si alguien hubiera estado atrapado ahí por años. En una esquina, encontraron un cuaderno viejo. Las hojas estaban cubiertas de letras incoherentes, frases que parecían escritas por alguien en un estado de desesperación absoluta. Pero había una palabra repetida en varias páginas: perdidos. Luis hojeó las páginas, horrorizado, y al levantar la vista, notó algo que le hizo caer de rodillas. En la última página del cuaderno, había un dibujo de 5 figuras, dibujadas toscamente, pero claramente identificables, eran ellos, rodeados de sombras. En el centro, una figura oscura y sin rostro los observaba. Salieron de la cabaña de inmediato, pero en cuanto pisaron el exterior, notaron que algo estaba diferente. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, como si el bosque los envolviera en una niebla oscura. Y entonces, el lamento volvió, pero esta vez era más claro, casi como si lo estuvieran escuchando en sus mentes. «No deberían estar aquí», resonó de nuevo aquella voz. Fue lo último que escucharon antes de que el bosque los tragara por completo, dejándolos a la deriva entre la niebla, perdidos para siempre. Desde aquella noche, nadie ha vuelto a ver a Luis, Marta, Dani, Laura ni a Jaime. Los guardabosques que patrullan la zona aseguran que, de vez en cuando, logran escuchar voces y risas perdidas entre la espesura, y algunos juran haber visto una cabaña que aparece y desaparece, como un espejismo. Dicen que si entras en ella y escuchas los lamentos, ya nunca podrás regresar. Imagina un vasto y solitario páramo, cubierto por una niebla espesa y eterna, donde el viento silba como un murmullo lejano. Un grupo de 3 amigos, Natalia, Héctor y Samuel, decidió aventurarse en esta zona apartada, donde el paisaje parece no haber cambiado en siglos. Querían experimentar una noche diferente, explorar un rincón desconocido. Todo comenzó como un juego: acampar, contar historias y adentrarse en el misterio de una región famosa por sus leyendas oscuras.
Se decía que la niebla que cubría ese lugar no era común, sino algo más, algo que atrapaba a quienes se quedaban demasiado tiempo. La primera noche fue tranquila. Montaron las tiendas en un claro donde la niebla parecía menos densa, apenas una fina capa. Encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella, relajados y bromeando como siempre. Samuel, el más escéptico, empezó a contar la leyenda local para asustar a Natalia, quien siempre había sido la más sensible a lo paranormal. La leyenda hablaba de un grupo de colonos que había intentado construir un asentamiento en ese mismo páramo hacía siglos. Según la historia, cada miembro de la expedición desapareció en la niebla, uno por uno, dejando solo sus tiendas y pertenencias intactas. Los pastores de las aldeas vecinas decían que los colonos se habían vuelto parte de la niebla misma, prisioneros eternos de aquella blancura sin fin. A Natalia se le erizó la piel, pero trató de reírse. Samuel y Héctor continuaron con las bromas, tratando de aligerar el ambiente hasta que todos se fueron a dormir. A la mañana siguiente, cuando despertaron, notaron algo extraño. Sus huellas, las que habían dejado al caminar en la tierra húmeda, habían desaparecido. No había ni rastro de las pisadas que debían rodear su campamento, y aunque al principio pensaron que podría haber sido la niebla que había mojado el suelo y cubierto los rastros, la sensación de algo extraño se quedó con ellos. Decidieron hacer una caminata, adentrándose más en el páramo. Pero la niebla comenzó a espesarse, volviéndose tan densa que apenas podían ver unos pasos adelante. Natalia empezó a sentir que algo los observaba, como si hubiera ojos ocultos tras aquella bruma blanca. Le mencionó a Héctor que tenía la extraña sensación de que estaban siendo vigilados, pero él se limitó a tranquilizarla, atribuyendo su miedo a la leyenda que Samuel había contado. Avanzaron un poco más, pero pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. Cada dirección que tomaban parecía llevarlos de vuelta al mismo lugar, un extraño árbol seco, solitario, con ramas retorcidas que surgían de la niebla como garras petrificadas. Samuel, irritado y algo asustado, propuso regresar al campamento. Sin embargo, tras caminar unos minutos en la dirección en la que supuestamente estaba el claro, no encontraron nada, solo la niebla y la presencia del mismo árbol, mirándolos desde la distancia. Esa noche, con la moral baja y los nervios a flor de piel, decidieron hacer una pequeña fogata donde estaban. La luz de las llamas parecía apenas atravesar la niebla, dándole un resplandor espectral. Fue entonces cuando empezaron a escuchar un susurro. Al principio, creyeron que era el viento, pero poco a poco se dieron cuenta de que era un sonido diferente, como un murmullo lejano, voces entremezcladas en la neblina. Natalia, aterrada, propuso que hicieran silencio y trataran de escuchar. Las voces parecían formar palabras, nombres, pero no cualquier nombre. Eran los suyos. Escucharon a alguien murmurar el nombre de Natalia, luego el de Héctor y finalmente el de Samuel. Héctor trató de calmarse, diciendo que seguramente era el viento y que el cansancio los estaba afectando. Pero las voces continuaron, más claras, más cerca. Los tres empezaron a mirarse, confundidos y aterrados. De repente, el murmullo cesó, y en su lugar escucharon algo peor, una risa baja, seca, llena de una tristeza que helaba los huesos. Héctor se levantó y decidió explorar un poco alrededor del campamento, diciendo que tal vez alguien estaba bromeando con ellos, que debía haber otro grupo de excursionistas en la niebla. Pero a medida que avanzaba, las voces parecían alejarse, llevándolo más y más lejos de sus amigos. En un momento, algo en la niebla pareció moverse a su alrededor, y vio una sombra que se deslizaba entre los árboles, rápida, apenas perceptible. Héctor llamó a sus amigos, pero nadie respondió. Cuando intentó regresar al campamento, se dio cuenta de que estaba completamente solo. La niebla lo había envuelto, y los rostros de sus amigos se habían desvanecido junto con el poco calor de la fogata. Mientras tanto, Natalia y Samuel, desesperados al ver que Héctor no regresaba, comenzaron a buscarlo, caminando en círculos cada vez más amplios, llamándolo con voz temblorosa. Pero solo escucharon el eco de sus propios gritos en la bruma, hasta que el silencio se volvió opresivo.
Y entonces, Natalia sintió una mano en su hombro. Se giró rápidamente, pensando que era Héctor, pero no había nadie. Samuel, a unos metros, la miró con horror. No había forma de que nadie hubiera estado detrás de ella. Decidieron volver al campamento improvisado, presas de una paranoia creciente. Las horas pasaron lentamente, y cuando finalmente el sol comenzó a alzarse, la niebla no se desvaneció. En cambio, la niebla parecía transformarse, como si la luz la hiciera más densa, y los susurros volvieron, solo que esta vez las voces sonaban diferentes, como si intentaran decir algo importante. Samuel trató de escuchar, pero no entendía. Las palabras se mezclaban entre sí, como si fueran murmullos ahogados. Finalmente, un susurro se volvió claro, una voz antigua y rasgada que les decía: entraron a nuestro hogar, y ahora pertenecen a él. Las palabras se sintieron como un cuchillo frío atravesando el pecho de Samuel. Ambos sintieron el peso de la desesperación y el miedo, el terror de estar atrapados en un lugar donde no existía escape. Natalia comenzó a llorar, rogando por salir, y fue entonces cuando vio algo en la distancia, entre la niebla, una silueta humana, quieta, observándolos. Los dos se quedaron paralizados, incapaces de moverse. La figura permaneció inmóvil por un momento, y luego, muy lentamente, levantó un brazo y señaló hacia el horizonte. Héctor estaba ahí, detrás de la figura, pero algo en él había cambiado. Su expresión era vacía, ausente, y sus ojos no reflejaban emoción alguna, como si la niebla hubiera devorado su esencia. En un intento desesperado, Samuel corrió hacia Héctor, llamándolo y rogándole que volviera con ellos. Pero cuando llegó a donde había estado su amigo, solo encontró el aire vacío. Natalia gritó de terror al ver que, al dar la vuelta, Samuel también había desaparecido. La figura seguía ahí, observándola desde la niebla, y la misma voz antigua volvió a susurrar: todos llegan al final, y todos se quedan. Natalia fue la última en desaparecer. Nadie volvió a saber de ellos. Los aldeanos de la zona aseguran que, si entras al páramo en ciertas noches, puedes escuchar sus voces, atrapadas en la neblina, llamándose unos a otros. Y algunos, los que se atreven a adentrarse más, juran haber visto figuras inmóviles que observan desde la distancia, atrapadas en un susurro eterno, condenadas a vagar sin rumbo, presas en la niebla de aquel páramo solitario, donde los perdidos se convierten en sombras y las sombras, en leyenda. En la frontera entre lo real y lo desconocido, existe un lugar al que pocos se atreven a ir. Se llama el Bosque Sin Retorno, un denso bosque al norte, que muchos habitantes locales consideran un punto maldito. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde algunos dicen haber escuchado susurros entre las ramas, como si los árboles guardaran secretos antiguos. Esta noche, un grupo de amigos descubrirá que no todas las leyendas son solo historias. Javier, Elisa, Tomás y Sara decidieron aventurarse en el Bosque Sin Retorno en busca de un fin de semana emocionante y diferente. Elisa y Tomás habían leído en un blog sobre un lago oculto en las profundidades del bosque, uno que pocos habían visto y que prometía ser el lugar perfecto para acampar. A pesar de las advertencias de los habitantes del pueblo cercano, los cuatro estaban decididos a descubrir el misterio de aquel lugar. La primera señal de que algo no estaba bien apareció al caer la tarde. Mientras se adentraban en el bosque, Javier notó algo extraño en el aire, un olor penetrante, parecido a la tierra mojada, pero con un toque metálico. Elisa, que siempre había sido la más sensible a los cambios en el ambiente, comenzó a sentirse inquieta, como si el bosque la estuviera observando. Sin embargo, nadie dijo nada, y continuaron avanzando. A medida que caminaban, notaron que el bosque se volvía cada vez más oscuro, aunque apenas era el atardecer. Las ramas de los árboles parecían entrelazarse de una manera antinatural, formando sombras inquietantes que se extendían en todas direcciones. Fue entonces cuando, en el borde del camino, divisaron una antigua señal de madera que apenas se sostenía en pie. La señal, desgastada y quebrada, tenía una inscripción apenas visible: cuidado, más allá solo hay sombras. Tomás, siempre el escéptico del grupo,
Se rió y bromeó sobre lo dramático de la advertencia, pero Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento, escucharon un sonido extraño, como un susurro, muy bajo, proveniente de entre los árboles. Elisa quiso detenerse, pero los demás la convencieron de que solo era el viento. Al anochecer, lograron llegar al lago oculto. La superficie del agua era inquietantemente tranquila, tan oscura que reflejaba el cielo nocturno como un espejo. Decidieron instalar el campamento cerca de la orilla. Sin embargo, apenas encendieron la fogata, el bosque pareció cambiar. Las sombras se hicieron más densas, más compactas, como si las estuvieran rodeando lentamente. Entonces, Sara lo vio. Entre los árboles, justo en el límite de la luz de la fogata, una figura los observaba. Era una mujer de cabello largo y oscuro, con un vestido desgastado y viejo que flotaba suavemente, como si no estuviera del todo en contacto con el suelo. Sus ojos, de un blanco inexpresivo, reflejaban la luz de la fogata de manera antinatural, y en su rostro se dibujaba una mueca de desesperación, casi de súplica. Sara gritó, señalando hacia la figura, pero cuando los demás voltearon, la mujer ya no estaba allí. Tomás, molesto, dijo que seguramente había sido su imaginación, o una sombra proyectada. Pero el rostro pálido de Sara los convenció de que tal vez debería quedarse cerca del grupo. Más tarde, cuando todos intentaban dormir, comenzaron a escuchar algo extraño. Era un canto suave, melancólico, como una vieja canción de cuna. Elisa, que estaba acostada junto a Sara en la tienda, notó que la voz parecía venir del lago. Salieron de la tienda en silencio, tratando de ver de dónde provenía el sonido, y allí, junto a la orilla, vieron nuevamente a la mujer. Pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella, siluetas oscuras y difusas, como sombras que parecían moverse en silencio a su alrededor. Sus movimientos eran lentos, como si estuvieran atrapados en el agua, y sus ojos brillaban débilmente, igual que los de la mujer. Cuando Javier y Tomás se acercaron para ver qué sucedía, las figuras se desvanecieron de nuevo en la niebla que comenzaba a formarse sobre el lago. Convencidos de que algo extraño ocurría, decidieron que era mejor marcharse al amanecer. Pero la noche no les permitió descansar. Cada cierto tiempo escuchaban pasos, risas apagadas, susurros que parecían surgir desde los mismos árboles. Elisa sintió que alguien la miraba desde las sombras, y en un momento vio claramente una mano pálida asomarse entre las ramas, como invitándola a acercarse. Al primer rayo de luz, se apresuraron a recoger sus cosas y a tomar el camino de regreso. Sin embargo, mientras caminaban, notaron que el bosque no parecía el mismo. Las sendas que habían tomado antes habían desaparecido, y en su lugar, solo había más árboles y más niebla. Intentaron orientarse con el sol, pero este apenas lograba atravesar la densa niebla que parecía perseguirlos, bloqueando sus pasos en cada dirección. Al mediodía, sin lograr salir del bosque, comenzaron a desesperarse. Fue entonces cuando Elisa encontró algo que los dejó en silencio, una mochila, vieja y cubierta de musgo. Al abrirla, descubrieron que contenía una libreta con páginas arrancadas, excepto por una nota en la primera hoja que decía: si los ves, no respondas. Solo quieren compañía. Elisa miró a los demás, aterrada. Pero lo que más los horrorizó fue encontrar, al fondo de la mochila, una fotografía vieja y desgastada de una pareja joven junto a un lago. La mujer en la foto era la misma figura que habían visto junto al lago. Comenzaron a correr, intentando desesperadamente encontrar la salida. Pero el bosque parecía interminable, un laberinto de sombras y niebla que los envolvía. La tensión y el cansancio los hicieron detenerse finalmente junto a un claro. Sara comenzó a llorar, convencida de que jamás saldrían de allí. Javier trató de calmarla, pero en ese momento escucharon nuevamente el canto, suave y triste, como un lamento. Sin pensarlo, Tomás comenzó a gritar, exigiendo que les dejaran en paz, que solo querían salir de allí. Pero sus gritos parecieron provocar algo en el bosque, porque entonces,
todas las sombras que habían visto se materializaron a su alrededor. Las figuras se movían lentamente, rodeándolos en un círculo perfecto. Y en el centro de aquel círculo, estaba la mujer de la fotografía, observándolos con aquellos ojos pálidos y vacíos. Javier intentó alejarse, pero sus pies parecían clavados al suelo. Las figuras se acercaban lentamente, sus rostros llenos de tristeza y desesperación, como si estuvieran buscando algo, como si quisieran llevarse algo de ellos. La mujer extendió una mano hacia Sara, que estaba petrificada de miedo, incapaz de moverse o de apartar la mirada. En el último instante, Elisa, temblando, se acercó a la mujer y le susurró: «Por favor, déjanos ir». La figura pareció detenerse, como si aquel ruego hubiera llegado a ella. Y entonces, la niebla comenzó a disiparse. Las figuras se desvanecieron lentamente, volviéndose humo y luego nada. La mujer fue la última en desaparecer, y antes de desvanecerse, los miró con una expresión de alivio, como si finalmente encontrara la paz. Esa misma tarde, lograron salir del bosque. No recordaban exactamente el camino, pero sabían que nunca volverían. Sin embargo, cuando regresaron al pueblo y contaron su historia, un anciano los escuchó con interés y les mostró una foto en blanco y negro de los colonos desaparecidos hacía muchos años. Entre ellos estaba la misma mujer que habían visto. Desde entonces, ninguno de ellos ha vuelto a hablar de esa noche. Y aunque ya están lejos del bosque sin retorno, todos aseguran que, en sus peores pesadillas, aún escuchan aquel canto triste y lejano, como un eco que se niega a desaparecer. En un pequeño pueblo costero rodeado de espesa vegetación y playas olvidadas, existe un rumor sobre la isla de los perdidos. Es una pequeña isla que solo aparece bajo ciertas condiciones, envuelta en una niebla espesa y blanca, y que, según los ancianos del lugar, devora a quienes se aventuran a cruzar hacia ella. Nadie sabe con certeza lo que ocurre allí, pero muchos juran haber escuchado voces extrañas y melodías inquietantes en las noches de marea alta. Es un lugar del que nadie, al menos hasta donde se sabe, ha regresado. La isla despertó la curiosidad de 4 amigos, Laura, Diego, Javier y Valeria. Eran aventureros por naturaleza, jóvenes ansiosos de descubrir algo que nadie más hubiese visto. Habían oído rumores sobre la isla desde que eran niños, y aunque sabían que la gente del pueblo no hablaba en broma sobre sus peligros, decidieron que la leyenda solo sería una historia antigua y que aquella isla era suya para explorarla. Así que una noche de niebla, cuando la isla emergió entre el manto blanco, alquilaron un bote y partieron. Diego era el primero en remar, y los otros 3 se reían y hacían apuestas sobre lo que encontrarían. «Seguro es solo una isla como cualquier otra», decía Javier, mientras Valeria se concentraba en observar las formas que parecían bailar en la niebla a su alrededor. Al acercarse, la temperatura bajó drásticamente y el silencio fue absoluto, no se oían las olas, ni las gaviotas, ni siquiera el crujido de la madera del bote. Era como si la misma isla estuviera en una dimensión aislada, apartada de la vida y del tiempo. Finalmente, desembarcaron en una orilla rocosa y oscura. El aire estaba cargado de una sensación pesada, y una extraña estructura se alzaba en el centro de la isla. Parecía una especie de torre, construida de piedra antigua, tan antigua que apenas podía mantenerse en pie. Laura notó una inscripción en la base de la torre. Estaba escrita en una lengua que ninguno de ellos reconocía, pero que a todos les provocaba un extraño escalofrío. Decidieron entrar en la torre, y al cruzar la puerta, un aroma extraño y seco los envolvió. El interior estaba cubierto de polvo, y en las paredes colgaban retratos antiguos, rostros pálidos y severos que parecían seguirlos con la mirada. Subieron una escalera en espiral y, mientras lo hacían, el ambiente se volvía más sofocante, como si algo invisible los empujara hacia atrás. Llegaron finalmente a una sala con ventanales altos que daban al mar. Allí había una mesa y 4 sillas cubiertas de polvo y telas viejas, como si alguien hubiese preparado un banquete hacía mucho tiempo y luego lo hubiera abandonado. En el centro de la mesa, una caja de madera antigua, con extraños símbolos tallados en ella, esperaba, intacta.
Sin pensarlo mucho, Diego abrió la caja, revelando su contenido, una serie de relojes antiguos, todos parados a la misma hora, las agujas congeladas a las 3:15 de la madrugada. Junto a los relojes, un papel amarillento decía, los que llegan aquí quedan atrapados en el tiempo. Los 4 amigos se miraron, comenzando a sentir el peso de la decisión de haber ido allí. Es solo una broma de alguien que quiso asustarnos, dijo Javier con una risa nerviosa. Pero la risa se le congeló al escuchar un sonido detrás de él, como el roce de una tela arrastrada sobre el suelo. Valeria fue la primera en verlo. En el rincón más oscuro de la sala, una figura encapuchada, alta y con el rostro oculto en sombras, estaba de pie, inmóvil, como una estatua. Los 4 se paralizaron, pero la figura no se movió. Sin embargo, el aire en la habitación se sentía denso, y los relojes de la caja empezaron a hacer tic-tac lentamente, como si algo hubiera despertado en aquel lugar. Diego, en un acto de valentía o de puro pánico, se acercó y le preguntó quién era. La figura alzó lentamente una mano y señaló la mesa. En ese instante, la sala entera pareció cambiar. Las paredes se desvanecieron y el suelo de piedra se transformó en arena. Se encontraban nuevamente en la playa de la isla, pero algo estaba mal. Las estrellas sobre ellos eran más tenues, y las olas que rompían contra la orilla no emitían sonido alguno. De pronto, escucharon voces, susurros lejanos, nombres pronunciados con una voz ronca y extraña. No tardaron en reconocer que esas voces decían sus propios nombres. Laura, Diego, Javier, Valeria. Los sonidos parecían venir de todos lados, y cuando miraron hacia el mar, vieron que de las olas emergían sombras, figuras desdibujadas con ojos opacos, caminando lentamente hacia ellos. Cundió el pánico. Los 4 comenzaron a correr, pero no había bote, ni sendero visible en la oscuridad. Las sombras seguían acercándose, arrastrando sus pies, murmurando nombres y extendiendo sus manos, como si quisieran que se unieran a ellas en un destino desconocido. Cada figura tenía un rostro siniestro, pálido, sin vida, y sus bocas susurraban cosas que ellos no podían comprender. Corrieron hasta el centro de la isla, buscando refugio en la torre, pero cuando llegaron, la puerta se había desvanecido. No había entrada alguna. Y entonces, justo frente a ellos, la misma figura encapuchada de antes apareció, con sus ojos vacíos y una mano extendida, apuntando al cielo. Al mirar arriba, vieron algo inexplicable, las estrellas comenzaron a moverse, girando en círculos como un reloj inmenso y antiguo. Las sombras se acercaron más, rodeándolos y susurrando, «Se quedan con nosotros, se quedan aquí». Javier, desesperado, intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Se giró hacia sus amigos, pero sus caras se veían diferentes, inexpresivas, como si fueran ellos los que se estuvieran convirtiendo en sombras. El tiempo se retorcía a su alrededor, acelerándose y ralentizándose en pulsos extraños. Finalmente, la figura encapuchada les habló en un susurro frío, «Aquí, el tiempo no pasa, aquí el tiempo los devora». De repente, la niebla los envolvió por completo. El silencio absoluto se adueñó de todo, y, en un parpadeo, los 4 amigos desaparecieron de la isla, como si nunca hubieran existido. Días después, los habitantes del pueblo notaron algo extraño. En la playa, justo en el punto desde donde los amigos habían zarpado, encontraron 4 relojes antiguos, parados en la misma hora, las 3:15 de la madrugada. Junto a los relojes, un mensaje grabado en la arena, «No crucen, el tiempo aquí no avanza». Y desde entonces, en ciertas noches de niebla, los pescadores dicen que pueden ver figuras en la isla, sombras que caminan y se pierden entre la neblina, como si estuvieran atrapadas en un bucle eterno, condenadas a repetir la misma historia, una y otra vez, sin posibilidad de escapar. Se cuenta que en el corazón de un bosque denso y antiguo, hay un lugar prohibido, donde la tierra parece respirar. Los aldeanos lo llaman el claro del silencio. Según dicen, si te adentras en el bosque en la noche adecuada, bajo la luz de la luna llena, el claro te encontrará.
No importa hacia dónde vayas, en algún momento aparecerá ante ti, y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. 4 amigos, Martina, Hugo, Camila y Tomás, habían oído las leyendas del claro, y entre risas y apuestas, decidieron que pasarían una noche de acampada para encontrarlo. La idea de enfrentar una historia de terror real, de esas que los había hecho temblar de niños, era irresistible ahora que tenían algo más de edad. Esa misma tarde, con mochilas, linternas y algunas provisiones, tomaron el sendero que se internaba en el bosque, dejando atrás el ruido del pueblo y el mundo de las cosas seguras. El camino comenzó a tornarse oscuro rápidamente. Los árboles, altos y enredados, parecían cerrar el paso al cielo y absorber los sonidos. Martina fue la primera en notarlo, los pájaros habían dejado de cantar y hasta el viento parecía haberse detenido. Hugo, siempre el bromista, intentó quitarle importancia, pero en sus ojos asomaba una duda. A cada paso, el bosque parecía volverse más denso, y un silencio absoluto comenzó a envolverlos. De pronto, Camila se detuvo, señalando un destello de luz plateada que se colaba entre las ramas. La curiosidad fue más fuerte que el temor, y avanzaron hacia aquella claridad. Pero algo extraño sucedía. Cada vez que creían acercarse a la luz, ésta se alejaba, como un espejismo. Fue entonces que Martina se percató de algo inquietante, ninguno de ellos había dejado marcas en el suelo. Miraron hacia atrás y vieron que no había rastro de sus pisadas, la tierra estaba intacta, como si el bosque los hubiese tragado sin dejar señal. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, se encontraron en el centro de un claro perfectamente circular. La luz de la luna llena bañaba el lugar con una claridad casi irreal, pero el silencio era tan profundo que hacía doler los oídos. Alrededor del claro, enormes árboles se alzaban, como centinelas de madera que los observaban en silencio. Fue entonces cuando Camila notó algo. En el centro del claro, sobre la hierba iluminada, yacían 4 piedras grandes, alineadas en perfecta simetría, como si estuvieran esperando a que alguien se sentara en ellas. Sin embargo, antes de que pudieran examinarlo más de cerca, un sonido rompió el silencio, el eco lejano de una risa infantil, suave y melancólica, que parecía emanar desde algún lugar en el bosque. Hugo, intentando mantener la calma, sugirió que era el viento. Pero todos sabían que no había viento, y esa risa sonaba cada vez más cerca, como si estuviera rodeándolos. Martina, con un escalofrío, recordó entonces una parte de la leyenda que había escuchado. Se decía que, en ese claro, el tiempo se detenía, y quienes quedaban atrapados allí revivían sus recuerdos más dolorosos y sus miedos más profundos hasta que sus almas se desvanecían. Nerviosa, le dijo esto a sus amigos, pero ellos intentaron calmarla, asegurándole que solo era una historia. Sin embargo, lo que sucedió a continuación los hizo cambiar de opinión. De pronto, el claro comenzó a llenarse de una niebla espesa que se arrastraba desde el suelo, cubriendo sus piernas hasta las rodillas. La risa infantil se intensificó y se transformó en un coro de voces, voces que susurraban nombres, fechas, lugares, como si intentaran recordar a alguien o algo. Tomás dio un paso atrás, y al hacerlo, se topó con una figura que no estaba allí antes, una mujer de cabello largo y lacio, con la piel tan pálida que parecía brillar bajo la luz de la luna. Sus ojos, oscuros y huecos, estaban fijos en ellos. La mujer extendió una mano hacia Camila, quien, petrificada, sentía que el mundo a su alrededor se volvía pesado, como si la estuvieran arrastrando hacia el suelo. En su mirada desesperada, Camila vio algo más. Otra figura había aparecido al lado de Martina, y luego otra junto a Hugo, y otra más detrás de Tomás. Eran figuras extrañas, como sombras de personas que alguna vez habían estado vivas, y sus rostros reflejaban angustia y soledad. Los 4 amigos intentaron correr, pero el claro parecía extenderse en todas direcciones, como si estuviera vivo y respirara. La niebla se cerró a su alrededor, y cada vez que miraban hacia un lado, aparecía una figura diferente. Algunos eran ancianos, otros jóvenes, y algunos incluso parecían niños, pero todos compartían la misma expresión vacía, como si hubieran perdido algo importante y estuvieran condenados a buscarlo eternamente. Entonces, la mujer habló.
Su voz era un susurro tan bajo que apenas podían escucharla, pero sus palabras eran claras. ¿Por qué vinieron? Aquí no hay nada, solo recuerdos perdidos y tiempo que no vuelve. Martina trató de hablar, de decir algo que los despertara de aquella pesadilla, pero las palabras no salían. Fue Hugo quien finalmente rompió el silencio, gritando que solo querían regresar al pueblo, que no buscaban nada más que una aventura. Pero las figuras comenzaron a acercarse, y una por una sus manos espectrales se alzaron, alcanzando a los 4 amigos, rodeándolos. En el momento más oscuro, cuando sentían que estaban siendo absorbidos por aquel lugar, la niebla se espesó y la luna comenzó a apagarse. En el último segundo, Martina cerró los ojos y susurró una plegaria. Solo queremos volver, déjenos regresar. Un destello cruzó el claro, un último rayo de luz que iluminó sus rostros. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando abrieron los ojos, estaban a las afueras del bosque, cerca del camino que los llevaba de vuelta al pueblo. El claro había desaparecido, y el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Aturdidos y temblorosos, corrieron hacia el pueblo sin mirar atrás, sin saber si lo que habían vivido había sido real o una pesadilla colectiva. Sin embargo, cuando finalmente alcanzaron la seguridad de sus casas y se miraron en el reflejo del espejo, todos vieron la misma marca en sus brazos, una huella leve, como la marca de una mano helada que se había quedado impresa en su piel. Desde aquella noche, ninguno volvió a hablar del claro. Los aldeanos sabían que algo extraño les había ocurrido, y aunque algunos intentaron preguntar, los 4 amigos guardaron silencio, sabiendo que, en algún rincón oscuro del bosque, aquellas figuras seguían atrapadas en el tiempo, esperando pacientemente al próximo que se atreviera a entrar al claro del silencio. Dicen que, en los pueblos pequeños, cada familia tiene una historia que no se cuenta, una historia que no aparece en los relatos que se comparten en las reuniones ni se susurra a los visitantes. Así era en la familia de Samuel, un chico de 17 años que acababa de mudarse con su hermana menor, Eva, y sus padres a una vieja cabaña en medio de un bosque casi olvidado. La cabaña había pertenecido a su bisabuela, quien, según decían, vivió allí sola hasta su desaparición, hace muchos años. Era otoño, y las noches en el bosque caían temprano, cargadas de sombras espesas y el crujido de las hojas secas. La cabaña era acogedora, aunque algo desgastada, estaba llena de muebles viejos, libros antiguos y adornos que parecían haber sido recolectados durante décadas. Pero había una habitación que sobresalía del resto, el desván. Aquel cuarto parecía haber sido cerrado por mucho tiempo, y aunque su madre les dijo que no subieran, Samuel y Eva no tardaron en sentir una atracción inexplicable hacia él. Una noche, mientras sus padres dormían, Samuel sintió que alguien lo llamaba en sueños. Era una voz suave, apenas un susurro que decía su nombre una y otra vez. Cuando abrió los ojos, encontró a Eva de pie junto a su cama, sus ojos grandes y llenos de un extraño brillo, como si algo la hubiese despertado también. ¿Lo escuchaste, Sam?, preguntó ella en un susurro. ¿Escuchar qué?, respondió él, confundido y todavía adormilado. La voz venía del desván. Tenemos que subir. Aunque su instinto le decía que volviera a dormir, algo en la mirada de Eva lo inquietaba, una determinación casi desconocida en su hermana pequeña. Sigilosamente, los dos se escabulleron hasta la puerta del desván y subieron las escaleras, que crujieron bajo sus pasos. Al abrir la puerta, el aire estaba frío y denso, como si el tiempo en aquella habitación se hubiera detenido. El desván estaba lleno de cosas que pertenecieron a su bisabuela, cajas de fotos antiguas, libros empolvados y, al fondo de la habitación, un espejo grande cubierto por una sábana. Sin pensar mucho, Samuel tiró de la tela, revelando un espejo polvoriento, de marco dorado y desgastado. No tenía nada especial, excepto una sensación de profundidad que hacía que pareciera más grande de lo que realmente era. Sin saber por qué, Eva acercó una mano hacia el cristal. Justo en ese instante, el reflejo de ambos en el espejo comenzó a desvanecerse. En lugar de ver sus propias caras, Samuel y Eva vieron a una niña pequeña,
con el mismo vestido que llevaba su bisabuela en las fotos antiguas. La niña tenía una expresión triste y asustada, y cuando levantó la mano hacia ellos, un susurro inundó la habitación: «Ayúdenme». Samuel retrocedió, asustado, pero Eva se quedó en su lugar, atrapada por la mirada de la niña en el espejo. «¿Qué quieres?», preguntó Eva en voz baja. La niña del espejo solo los miraba, pero de algún modo, ambos entendieron que algo la retenía en aquel lugar. Mientras trataban de asimilar lo que estaba ocurriendo, un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. A sus espaldas, escucharon un leve crujido y luego otro, como pasos que se acercaban. Con un nudo en el estómago, se giraron rápidamente, pero no había nadie allí. Solo el eco de los pasos resonando en el desván vacío. Cuando volvieron la vista al espejo, la niña ya no estaba. Pero en su lugar, un mensaje había aparecido en el cristal, como si alguien lo hubiera escrito desde dentro, en un trazo torcido y tembloroso: «Quédense esta noche conmigo. No me dejen sola». Aterrados, los dos bajaron corriendo al piso de abajo, y aunque intentaron olvidar lo que habían visto, aquella imagen quedó grabada en sus mentes. Esa noche, los dos durmieron intranquilos, y Samuel, en sus sueños, vio más imágenes de la niña, imágenes de ella recorriendo la cabaña, jugando sola, esperando en la ventana a alguien que nunca llegaba. A la noche siguiente, Eva fue quien volvió a escuchar la voz. Era la niña, llamándola desde el desván con ese mismo susurro débil. Sin decirle nada a Samuel, Eva subió sola al desván. Al ver que su hermana no estaba en su cama, Samuel la buscó por toda la cabaña hasta que subió al desván. La encontró de pie frente al espejo, con los ojos cerrados y murmurando algo que él no entendía. «Eva, ¿qué estás haciendo?», preguntó, sacudiéndola ligeramente. Ella abrió los ojos y, en un tono extraño, respondió: «Ella quiere que me quede». Samuel se estremeció. Eva no hablaba con su voz, parecía como si alguien más estuviera hablando a través de ella. La niña en el espejo los estaba llamando, intentando atraparlos en su mundo. Decidido a detener aquella pesadilla, Samuel sacudió a su hermana una vez más, hasta que ella pareció despertar. ¿Qué pasó?», preguntó Eva, confusa y aterrada. Sin esperar respuesta, Samuel tomó a Eva de la mano y la llevó rápidamente fuera del desván, cerrando la puerta detrás de ellos. Esa noche, decidieron contarles todo a sus padres, pero para su sorpresa, su madre reaccionó con un terror inexplicable. «Nunca debieron subir a ese desván», dijo ella, pálida. «Cuando era niña, tu bisabuela me contaba historias de una niña que veía en el espejo, pero nadie le creía. Ella pensaba que era un juego de su imaginación. Años después, desapareció en este bosque, sin dejar rastro. Y ahora me doy cuenta de que aquella niña era real». A la mañana siguiente, decidieron dejar la cabaña y regresar al pueblo, pero cuando se disponían a salir, Eva notó algo extraño. En el suelo del desván, en el sitio donde había estado de pie la noche anterior, encontraron una muñeca antigua, con el mismo vestido que llevaba la niña del espejo. Sin pensarlo, Eva intentó recogerla, pero al tocarla, sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. Con el tiempo, abandonaron aquella cabaña y la dejaron deshabitada, pero Samuel y Eva sabían que algo quedó allí, algo que aún los llamaba, algo que deseaba desesperadamente que regresaran. Años después, Samuel regresó al bosque en busca de respuestas. Encontró la cabaña cubierta de enredaderas, abandonada y polvorienta, y se atrevió a subir al desván una última vez. Cuando llegó, el espejo aún estaba allí, y en su superficie, el reflejo de la niña lo esperaba, inmóvil, mirándolo fijamente. Pero esta vez, ella no estaba sola. A su lado, vio a su bisabuela, con el mismo vestido antiguo y la misma mirada perdida. El mensaje apareció una vez más en el cristal, como un último susurro de aquellos que quedaron atrapados entre dos mundos: «No nos dejen, estamos aquí, para siempre». Samuel abandonó la cabaña, y aunque volvió a su vida, nunca olvidó aquella noche en el desván,
donde un simple espejo había revelado un secreto enterrado en el tiempo, un secreto que continuaría atrapando a aquellos que se atrevieran a mirar más allá del cristal.